Seguramente han oído hablar de uno de los estudios más famosos y, la verdad, más aterradores de la psicología. Hoy vamos a desmenuzarlo para descubrir que la historia que casi todos conocemos, pues no es toda la verdad. Y todo partió de una pregunta que, si lo piensan, da un poco de miedo. ¿Es posible que una situación específica, un entorno, pueda transformar a una persona buena en alguien malo? Esa era la gran duda del Dr. Philip Zimbardo allá por 1971, y su supuesta respuesta ha hecho eco por décadas. La idea en papel sonaba súper sencilla: juntar a 24 estudiantes universitarios, todos hombres, sanos, sin ningún tipo de antecedente problemático. Se les iba a pagar, y con un simple volado se decidiría quiénes serían guardias y quiénes prisioneros en un estudio que duraría 2 semanas. Pero, desde el primer día, la cosa se puso muy seria. Para que se den una idea, la simulación empezó con arrestos hechos por policías de verdad. A los prisioneros los desnudaron, los rociaron con un spray desinfectante y les quitaron sus nombres para darles un número, o sea, una humillación total desde el minuto 1. Pero ojo, los prisioneros no se la pusieron fácil a los guardias, para nada. Antes de que pasaran 36 horas, se rebelaron, se encerraron en sus celdas, pusieron barricadas. El experimento ya se había convertido en un conflicto abierto. Y la reacción de los guardias fue, inmediata y bastante dura. Empezaron a escalar el nivel de control de una forma impresionante. Algunos hasta se ofrecieron a trabajar horas extras, sin paga, solo para controlar la rebelión. Usaron la fuerza, castigos físicos como las lagartijas y tácticas psicológicas, como crear una celda especial para los buenos prisioneros y así romper la unión del grupo. Es increíble, ¿no? Solo 36 horas. Eso fue todo lo que se necesitó para que el primer prisionero tuviera un colapso nervioso, una crisis de llanto y rabia que simplemente no podía controlar. Y la conclusión de Zimbardo fue contundente. Dijo que habían creado un sistema, un barril podrido, que inevitablemente corrompía a las personas buenas, a las manzanas buenas. La situación se puso tan fea que tuvo que cancelar el experimento después de solo 6 días. Durante 50 años, esa fue la versión oficial, la que salió en todos los libros de texto. Pero, ¿y si todo lo que nos contaron no es exactamente cierto? Porque investigaciones muy recientes en los archivos del experimento pintan una imagen completamente distinta. Pues resulta que salieron a la luz unas grabaciones que lo cambian todo, gracias al trabajo de investigadores como Thibault Letexier. Hoy sabemos que el famoso experimento tuvo más de teatro que de ciencia. Aquí está el primer bombazo. Zimbardo no solo observó, él mismo les dijo a los guardias qué era lo que esperaba encontrar. Les habló de estudiar el comportamiento de masas y la violencia. O sea, les dio una pista clarísima de lo que quería ver. A ver, esto tiene un nombre en psicología: características de la demanda. Pasa cuando la gente que participa en un estudio, en lugar de actuar natural, empieza a comportarse como cree que el científico quiere que se comporte. Y parece que Zimbardo no solo no evitó esto, sino que lo provocó. Y por si fuera poco, Zimbardo prácticamente les dio un guión para ser crueles. Muchas de las humillaciones más famosas del experimento no fueron espontáneas. Él y su equipo les dijeron a los guardias cosas como quítenle su individualidad o déjenlos desnudos. Estaba todo sugerido desde el principio. O sea, no es que se convirtieran en guardias malos de la nada. Muchos de ellos, años después, confesaron que sentían que estaban actuando, que estaban ayudando al profesor a conseguir los resultados dramáticos que él, obviamente, estaba buscando. ¿Y se acuerdan del primer prisionero que tuvo la crisis nerviosa? ¿La que parecía la prueba definitiva del poder de la situación? Bueno, pues ¿qué creen? Años después, él mismo confesó que lo fingió todo. Quería salirse del experimento porque tenía que estudiar para sus exámenes. Así de simple. Entonces, lo que de verdad estaba afectando a los participantes no era el juego de roles. La angustia real venía de que cuando pedían irse, Zimbardo no los dejaba. Se sentían atrapados de verdad, no en un juego, sino en contra de su voluntad. Esto nos hace regresar a la pregunta original. ¿De verdad una mala situación siempre saca lo peor de la gente? La conclusión de Zimbardo parecía decir que sí, pero a la luz de todo esto y de otras evidencias, parece que no es una ley universal. Pues fíjense que no. Años después, en 2002, la BBC intentó hacer algo parecido. Y los resultados no pudieron ser más distintos. En Stanford, los guardias se volvieron tiranos y los prisioneros se vinieron abajo. En el de la BBC, los guardias nunca pudieron imponer su autoridad y los prisioneros, al contrario, se organizaron y resistieron. Lo que pasó en el estudio de la BBC fue increíble. En vez de someterse y aceptar los roles, la gente desafió el sistema.
Hubo negociación, resistencia y al final todo el sistema de guardias y prisioneros simplemente colapsó por sí mismo. Y así, vemos cómo esta historia ha evolucionado. Desde el experimento original y sus famosísimos resultados, pasando por el contraejemplo de la BDC, hasta que finalmente en 2018 la evidencia demostró las fallas del estudio de Stanford. Y aún así, el mito del mal espontáneo sigue siendo súper poderoso en nuestra cultura. Y esto nos deja con una última pregunta, quizá la más importante. Al final, el experimento de la prisión de Stanford tal vez no dice tanto sobre cómo las situaciones nos corrompen, sino más bien sobre nuestra propia fascinación. Sobre por qué nos atrae tanto la idea de que el mal está ahí, siempre, acechando justo debajo de la superficie.